por si me está viendo mi mujer, voy a decir bien hembra, porque si no se enoja. 60 y pico pesos por dólar es el valor del paralelo de Cristina con cepo traído a hoy. Es $1. Hagan la cuenta los que van al exterior, a 60 y pico no da. Bueno, y esta es una provincia que mira mucho con el país de al lado. Así que ahí, hoy hubo una devaluación en Brasil. El mayor problema en términos de paridades cambiarias Argentina lo sigue teniendo con Brasil, porque Brasil, dado que tiene 3% de inflación anual, nada, cada vez que devalúa genera un problema de competitividad. Deja superávit en el sector externo Macri de 5 dígitos, pero con un problema, no merced a un boom de exportaciones, sino merced a un achatamiento y destrucción de la importación. Muchas veces en este país me siento hablándole a las paredes, porque los damnificados de la entrada de producto externo creen que Argentina es un país abierto y se tiene que cerrar. Y los números de importaciones de Argentina de hoy dan lástima. Es la de un país chiquitito y cerrado. Lo que pasa es que el damnificado de una competencia externa putea salvajemente como si el problema fuera de una apertura extrema. Y la verdad que Argentina hoy tiene superávit de comercio exterior merced a la destrucción de las importaciones que no puede continuar. Dado que lleva 5 años de recesión en 8 y un dólar de 64 pesos, las importaciones hicieron pelota. Pero este es un país que si algún día reactiva, las importaciones van a subir. Cosa que me preocupa porque deben subir las exportaciones. Y las exportaciones hoy son 20.000 millones de dólares menos que hace 10 años. Fundamentalmente por precios y por Brasil, porque estamos con cosecha récord. Pero claro, Argentina no puede ser un país que dependa exportadoramente hablando de que la soja valga $600 la tonelada. Y hemos perdido inserción con Brasil en términos de lo que son las importaciones brasileñas de Argentina, más la industria automotriz. O sea, quiero decir con esto, como tarea futuro, acaban de designar, creo, embajador en Brasil. Espero que sirva para reconstituir las relaciones con Brasil, porque Argentina necesita recomponer comercialmente las relaciones con Brasil. Dicho esto, bueno, no he mencionado la inflación, que va a dar más de 55%. Claro, la inflación 2003-2007 dio 10 anual, 2008-2011 dio 20 anual, 2012-2015 dio 30 anual y 2016-2020 da 40 anual. Hace 3 semanas estuve en Estados Unidos. Me estaban esperando con este cuadro para decirme si estamos en un proceso de espiralización. 10, 20, 30, 40. 4 años, 4 años, 4 años, 4 años. Tuve que responder por qué no entramos en el canal de los 50. Cosa que voy a responder ahora cuando explique. Y el último tema es nivel de actividad. Lamentablemente hemos ido al PBI per cápita del 2005, o sea, 2020, son 15 años para atrás, con nuestros vecinos que han crecido entre 2 y 3% mensual, anual por año. O sea, tenemos un problema y viene el próximo gobierno. Yo he presentado un cuadrilátero que cada vez me convenzo más que está bien, que decía anuncio del gabinete, decía papel de la vicepresidente y decía política exterior. En el otro ángulo decía relación con la política, los gobernadores y el Parlamento. En otro ángulo decía relación con la justicia. Y en otro ángulo decía programa económico y FMI. Yo voy a hablar de esto. Pero le dije que esperaba que el nuevo gobierno no tuviera el desprecio que tuvo el gobierno que se va por la política y por la justicia. No fue un gobierno que se va con desprecio por la justicia
en términos que la ignoró o que la subestimó, sino que todo va a parar a la justicia. Entonces, yo muchas veces pensé, y no soy un experto, que Argentina va a requerir una recomposición con la Corte Suprema. Ustedes piensen que tuvo un presidente que privatizó el petróleo, los bancos, la luz, el gas, el transporte. Ese fue un formato de cosas que iban a parar a la justicia. Una década después tuvo otra corte que estatizó el petróleo. Ahora tiene una corte donde Macri, en una medida electoral, quiso bajarle el IVA a los fideos y se la rechazó. O sea, es muy difícil viajar al exterior y que a uno le pregunten si la Corte Suprema de ese país, y yo le digo, no, bueno, pero eso fue hace 20 años, y te contestan, es que las cortes duran 20, 30 años. Bueno, pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿usted tiene una corte que permite privatizar el petróleo y no bajar el IVA a los fideos? ¿O a la década siguiente sube? Entonces le tengo que explicar que es dependiendo del aceitamiento que tiene el Ejecutivo de turno. Pero vos no te podés pelear para gobernar con todo el mundo creyendo que tenés un programa económico que es una reliquia y lo vas a imponer. Hace un rato mostramos el Parlamento acá. El Parlamento va a ser de negociación. Vos podés ir con oro en polvo, que se te sientan ahí y no te lo votan. Entonces, ¿qué necesitas? Y una franela que alguien tiene que saber cómo se hace. Los pillos. Los pillos, ¿viste los pillos? Entonces, claro, en ese cuadrilátero, yo lo pongo siempre y paga, el cuadrilátero paga. Le tuve que agregar el gabinete, el papel de la vicepresidente y la política exterior. ¿Por qué? Bueno, porque sorpresivamente recibí muchas preguntas en el exterior de eso. Porque digamos, en el exterior saben que hay una vicepresidente que en una jugada magistral nombró al candidato y ganó la elección con la economía. Entonces, a partir de ahí, si estuvieron 12 años en el gobierno y ella 8, y con una personalidad X, y puso al presidente, suena lógico que pregunten cuál va a ser el rol. En un país donde, justo he venido a la tierra de un vicepresidente que con su voto transformó un día una ley, pero el vicepresidente tiene un rol menor. Entonces, cuando en una reunión con 250 fondos que tienen guita en la Argentina me preguntan sobre el rol del vicepresidente, vos no sabés qué contestar. Porque hay una visión que tiene un problema familiar, que tiene un tema legal, que no se quiere meter, pero después de qué sé yo. No. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa, sí. Vamos a esperar en la práctica a ver qué sucede. Entonces el 10 de diciembre no está respondida esa pregunta. Segundo, la política exterior. En la política exterior nos estamos pasando un poco de rosca entre el cumpleaños de Lula, lo de Evo, lo de Ecuador y qué sé yo, me da la impresión que estamos yendo un poco para la banquina. Entonces, claro, ¿cuál es la política exterior de este presidente? Más la pelea con Bolsonaro, más la relación madura, pero no es la que tenía Macri con Trump. Argentina no es la primera vez que hay cambio electoral con elecciones en Estados Unidos. Y los presidentes argentinos muchas veces se jugaron de alguna manera. Recuerdo la relación que tenía Menem con Bush y en un momento dado entró Clinton. Decir que Menem en 5 minutos se subió al carro de golf de Clinton. Ni lo palo agarró del carrito de Bush. Pero digamos, no son todos iguales.
casi habla de un mérito en aquel caso. En el caso de Alfonsín, Alfonsín va con un discurso protocolar a la Casa Blanca a ver a Ronald Reagan, me va a ayudar acá el amigo a recordarlo, y como Reagan se mandó un discurso de Hollywood republicano casi agresivo, Alfonsín se guardó el discurso, se metió la mano en el bolsillo, como hacía él cuando hablaba, y empezó como si estuviera en el comité radical. Entonces hubo que explicarle a Reagan, dice, no, es buen muchacho este ahora. Se fue al carajo con el discurso, pero no le dé bola, Ronald. O sea, esas cosas son jodidas cuando vas allá. Bueno, como se habrán dado cuenta, el vértice izquierdo no me cierra todavía. Luego vendrá el paraguas de la política y de nuevo lo de la justicia. Históricamente el peronismo ha sabido moverse en esto. Y entonces me viene el vértice de la economía. Cronológicamente el tema es la deuda. Lo que no puede salir mal es la deuda. La deuda tiene dos canales. Uno, que yo lo escribí así y empieza a blanquearse. Aterricé, prendí el teléfono y leí las declaraciones de Alberto Fernández y eran una posibilidad. No le va a pedir plata al fondo. Dicho así, faltan cosas ahí. Es decir, pero pará, no le va a pedir, pero le tiene que garpar. Bueno, la respuesta